Bueno, pues el guión de Al otro lado del teléfono se escribió hace ya bastantes años, yo ya ni lo recuerdo, hace unos 10, 11, 12 años escribí varios guiones seguidos. Este fue uno y por circunstancias no se ha podido grabar hasta ahora. Hice varios amagos, varios intentos, pero en fin, ahora es cuando se ha podido y cuando se ha llevado a cabo. La preproducción, cuando ya me decidí por fin a dar el salto, por así decirlo, pues lo primero la primera persona en la que pensé fue en Fernando Montano, para contar con él y empezar pues haciendo las localizaciones, el reparto, todas las cuestiones referentes a la producción, y él ha sido en ese sentido pues mi mano derecha, ¿no? Respecto a las localizaciones, pues en principio, bueno, el corto tiene dos localizaciones. El interior, que se graba, bueno, todo es interior, ¿no? Pero se graba una parte, la parte del salón, en la parte que están en la casa, digamos, pues es mi propia casa. Ahí no tuve que localizar mucho, la tenía cerca. Y luego había que grabar en una casa abandonada, un lugar abandonado, que esa fue la más problemática. Entonces, en principio, tenía localizada desde hace bastantes años un hostal abandonado en Orihuela. Y nos fuimos para allá un día y lo que pasa es que lo tuve que descartar porque el sitio era más pequeño de lo que yo recordaba, luego había mucho ruido de coches y no pudo ser. Nos fuimos hasta Torremanzanas, al mítico preventorio de Torremanzanas, donde hacía ya algunos años también yo había grabado un videoclip musical y tenía ahí muy buen recuerdo de unas galerías con un suelo ajedrezado muy bonito, que ahí era donde quería que se desarrollara la escena de la habitación y tal. Pero cuando llegamos, pues no estaba como la última vez de mi última visita, y estaba todo aquello levantado y era una ruina total y no, me llevó una gran decepción porque tenía puestas muchas esperanzas en ese sitio y me había hecho la idea de que se iba a rodar allí y tampoco pudo ser. Entonces hubo que buscar localizaciones alternativas. Pensé en el otro preventorio, en el de Aigües de Busot, que también he hecho allí trabajos, y mientras lo estábamos pensando, entonces me acordé de una casa que yo llamo la Casa de los Cadáveres, una casa que está situada a las afueras de Alicante, no vamos a decir exactamente el lugar exacto, pero bueno, por las afueras de Alicante, cerquita de donde yo vivo. Y tenía ahí, volví a ver el material que tenía grabado hace unos meses, que hice allí una incursión, y entonces me di cuenta, no había caído hasta entonces, me di cuenta que era el sitio ideal. Tenía la planta baja, la planta de arriba, las escaleras y sobre todo la habitación, con el camastro, con los colores, con la mesilla, con todo. Era ideal. El único problema que podía tener era el tema de la grabación del audio, que había también la carretera quedaba cerca y a lo mejor podía, pero estaba bastante atenuado y al final pues no ha sido obstáculo. Así que después de buscar y de varios intentos conseguimos dar con la localización perfecta y yo desde luego estoy súper contento de haber grabado allí. Bueno, respecto a los actores, respecto al casting, pues como ya he comentado, el corto intenté llevarlo adelante en todos estos años, hice un par de amagos y aunque aquello se quedó en nada, pero sí que hice algunos contactos y los papeles masculinos, la verdad, tanto el de Ángel como el de David, pues ya estaban adjudicados, ¿no? De hecho, en el caso de David y Antón, pues lo habíamos hablado desde hacía tiempo, nos conocemos desde hace años y siempre habíamos dicho de a ver cuándo trabajábamos juntos, yo le había pasado el guión, le había gustado y bueno, él ya conocía su papel y yo pensaba que era un papel pues muy apropiado para él, que lo podía hacer muy bien como así fue. En el caso de José Ramón Samper, pues también pensé en él porque, bueno, José Ramón es una persona muy polifacética, ¿no? Pero no se le conoce mucho su faceta interpretativa como actor, de hecho ha estado muchos años sin hacer nada. Pero yo había visto un corto de él que había hecho hace muchísimos años y me había gustado cómo lo hacía, ¿no? Y me había comentado que él había hecho teatro y tal, y el corto y bueno, se lo propuse y le hacía ilusión volver al mundo de la interpretación, me dijo que sí. Lo mismo en el caso de David, creo que el papel que hace José Ramón, el papel de Ángel, le va también como anillo al dedo. Y pues eso, ahora que cuando me decidí a hacer el corto ya de verdad, pues lo primero que hice fue volver a decírselo a ellos dos, tanto a David como a José Ramón, y dije, oye, que ahora esta es la buena, esta es de verdad, que seguís estando disponibles, seguís estando interesados. Ambos me dijeron que sí, con lo cual los papeles ya estaban en ese sentido adjudicados, no tuve que buscar. Faltaba la chica, el papel femenino, el papel de Ana, y bueno, no sabía muy bien, tenía así algunas opciones, pero no sabía muy bien a quién adjudicárselo. Y bueno, David comentó que tenía una amiga, una actriz, que había rodado un corto con ella, que la conocía, que pensaba que podía encajar y tal, que es Mía Cortés. Hicimos una prueba, le pasamos el guión, le gustó, dijimos, venga, pues vamos a hacerte una prueba, a ver qué tal, si vemos que encajas o esto. Y lo hizo muy bien y nos gustó y bueno, pues la fichamos, ¿no? Por así decirlo, y con eso pues ya completamos el trío protagonista con José Ramón, David y con Mía.
Bueno, el resto del equipo, una vez ya completado los actores, el equipo artístico, dentro del equipo, digamos, más técnico, ¿no? Pues la verdad es que hemos sido como una pequeña familia, ¿no? Porque éramos poquitos, pero todos muy necesarios, ¿no? Kiko Navarro se encargó de lo que es la fotografía y fue el operador de cámara. La verdad es que no nos conocíamos, nos conocimos apenas una semana y media antes del rodaje a través de la colaboración de Fernando Montano, que fue quien nos presentó. Y la verdad es que le estoy muy agradecido porque se metió dentro, se involucró dentro del proyecto, pues enseguida, ipso facto, a los 5 minutos ya había muy buena química, muy buen feeling. Es una persona que tiene mucha pasión por su trabajo, como él mismo se define como un talibán, ¿no? del cine, y es verdad, ¿no? Nos transmitió a todos además su entusiasmo en el rodaje y la verdad es que le estoy muy agradecido y ha hecho un gran trabajo, Kiko. Para el maquillaje tuve la suerte de contar con Melina Polo, que ya tiene experiencia en varios cortometrajes. La verdad es que, bueno, en los cortos en los que ha participado anteriormente, su labor de maquillaje pues ha sido más complicada por las caracterizaciones y demás. En este caso, sí que en el personaje de David había que demacrarlo cuando ya llega a la parte de la casa abandonada, y ahí es donde más ella tuvo que hacer su labor, es donde más se aprecia, ¿no? Pero sobre todo pues también me ha ayudado mucho, aunque no está acreditado, pero me ha ayudado mucho en temas de producción y en 20.000 cosas que me ha estado, porque como somos muy poquitos en el equipo, pues aunque cada uno aparece de una cosa, pero de dos cosas, pero en realidad todos hemos hecho muchas, ¿no? Y en el caso de Meli, pues me ha ayudado en muchísimos detalles que serían incontables de temas pues, de producción y cosas del día a día, ¿no? que ella ha estado ahí también pues ayudándome. Luego, en el apartado de la música, contamos con Judas Sanz, que bueno, la verdad es que es un lujazo. Es que yo digo que ha sido como un regalo, como que los Reyes Magos me han puesto un regalo que no esperaba, que me ha tocado la lotería o algo así, ¿no? Porque Judas es una persona, bueno, veterana y que tiene una experiencia y una trayectoria, un currículum de haber trabajado en el cine con directores como Luis García Berlanga, sin ir más lejos, o Mariano Barroso, o haber estado en los rodajes de Julio Mede, ¿no? Entonces, que esté aquí componiendo la música de este corto, pues sencillamente para mí es un lujo. Es que la palabra es esa, un lujo, ¿no? Además, se involucró también el día del rodaje, que fue un rodaje duro. Se vino a estar allí con nosotros y apoyando y ayudando y tal. Y bueno, estando allí viendo los escenarios in situ, quizá también para inspirarse un poquito más en la composición musical y todo. Y la verdad es que tenerlo en el equipo y que la música haya corrido a su cargo, pues ya digo, es un auténtico lujazo. Luego también conté con mi amigo Miguel Rodes, Miguel, que tenemos amistad de hace más de 20 años y hemos participado en multitud de proyectos musicales, cinematográficos, pues de todo tipo, además de la amistad propiamente dicha. Y a última hora pues también se agregó, me dijo que quería venir al rodaje y se vino con su cámara, nos hizo unas fotos, nos apoyó también en el making of, y luego en las labores de edición también realizó la primera parte, el premontaje, lo que llamo el premontaje básico, ¿no? Pero muy importante, y pues también ha estado y me alegra mucho de contar con mi amigo Miguel de toda la vida, ¿no? y que haya estado también aquí echándome un cable esta vez, ¿no? Y en la edición pues contamos con David Martínez, que pues se ha hecho cargo de lo que es la edición, pues, la postproducción propiamente dicha, ¿no? Que siempre pues es fundamental en cualquier cortometraje o en cualquier película, porque luego muchos de los errores que son inevitables y que por las prisas se cometen en los rodajes, pues después en la sala de edición pues es el momento para poder subsanarlos, ¿no? Y ahí pues estamos con David Martínez. Bueno, una vez ya reunido todo el equipo técnico y sobre todo lo más importante de los actores, pues empezamos con los ensayos. Los ensayos no fueron muchos, pero sí que fueron muy intensos, eran fundamentales, como siempre son, ¿no? Pero en este caso más aún, dado que pues el guión tenía un marcado carácter literario, ¿no? Muchas líneas de diálogo y había que aprenderse mucho texto, por lo tanto había que ensayar mucho y, en fin, estuvimos muy encima, trabajándolo mucho. Y al final, pues las cosas fueron saliendo poco a poco, se notó la progresión de un ensayo a otro, y al final, aunque íbamos muy justitos de tiempo, nos habíamos marcado una fecha determinada en el calendario para el rodaje por distintas cuestiones logísticas y de la disponibilidad de las agendas de unos y otros, pues al final la cosa apretada, pero salió, iba todo muy bien ensayado y luego se notó a la hora del rodaje, todo salió muy cuadrado, ¿no? Y gracias a eso, a que todo se ensayó a su debido tiempo y fue un trabajo y un esfuerzo extra para todos, pero que al final mereció
la pena, sin duda. Respecto a cuestiones de producción así destacables, yo sobre todo pues hablaría del atrezo, ¿no? Me di cuenta además que quedaban unas 2 semanas o así para rodar y no teníamos teléfonos, teníamos muy pocos teléfonos. Dije, anda, pero si en imagen tienen que salir muchos teléfonos, ¿no? Móviles sobre todo. Y entonces me puse a los amigos, a los compañeros del trabajo, a los miembros del rodaje, a yo mismo a buscar por mi casa en los cajones los teléfonos antiguos y fuimos haciendo, pues recolectando teléfonos y yo me marqué una cifra, unos 30, digo, con 30 ya estará bien. Cuando llegamos a 30 vi que había más, y bueno, pues unos 50 ya sería un éxito, ¿no? Y al final conseguimos llegar a 100 teléfonos. Bueno, de hecho fueron muchos más, lo que pasa es que Fernando Montano, el productor ejecutivo, trajo una caja enorme de cartón llena de teléfonos fijos y eso nos los tuvimos que dejar porque es que no podíamos llevarlos, cargarlos, ¿no? Tuvimos que coger 2 o 3 y el resto dejarlos, pero en plano, lo que sale al final, en la escena famosa de los teléfonos ahí en la habitación, hay algo más de 100 teléfonos. Y reunirlos pues ha sido una proeza y bueno, en los títulos de crédito, en el atrezo, pues salen los nombres acreditados de todos aquellos que participaron, cada uno con lo que pudo. Hubo gente que 1, 2, 4, o incluso hay gente que aportó hasta 10 o 15 teléfonos, lo cual está muy bien y les estoy pues muy agradecido. Bueno, el rodaje, la verdad es que el rodaje fue un día muy intenso, muy duro, pero también muy gratificante. Nos lo pasamos muy bien, trabajamos mucho, trabajamos duro, al final conseguimos sacarlo adelante, pero fueron 15 horas seguidas de rodaje un sábado. Empezamos a las 9:30 de la mañana y terminamos a la 1 de la madrugada, apenas parando una hora para comer unas hamburguesas de prisa y corriendo y pro. Luego también sufrimos mucho frío, se rodó a finales de enero y hacía frío, que bueno, aún tuvimos suerte porque los días anteriores había hecho más frío y había llovido y todo, tuvimos suerte de que no nos llovió por lo menos, pero hubo mucho frío y en la casa abandonada, pues claro, en la planta de arriba, en la planta primera donde rodamos la mayor parte de los planos, pues había muchas corrientes de aire porque las ventanas estaban abiertas y sobre todo en las fotos del making of y detrás de las cámaras, cómo se hizo, se ve como estamos todos con abrigos, con gorros, vamos, parece que estamos ahí en el Polo Norte y la verdad es que hacía frío y estábamos, bueno, cansados ya luego después, cuando ya se terminó de rodar en mi casa, ya se hizo muy de noche, era la 1 de la madrugada y al final pues el cansancio físico y psicológico pues se dejó notar, así que por un lado sensaciones encontradas, ¿no? Porque nos lo pasamos muy bien y fue muy bonito y hubo muy buen ambiente y todo, pero claro, 15 horas seguidas y con frío y en una casa abandonada y en fin, rodando estas con pocos medios, nos quedamos sin batería un par de veces y aquello fue un poco desastre en ese sentido, pero ante la adversidad pues con esfuerzo y con ganas y con la buena voluntad que pusimos todos y la buena predisposición, pues al final las cosas salieron, pero vuelvo a decir, fue duro. Bueno, he comentado que el rodaje se hizo todo en un día y así fue, las 15 horas estas el sábado intensivas de 9:30 a 1 de la madrugada, pero hubo un último plano que se rodó un mes después, se rodó otro día, porque de hecho hay una trampa que es lo que, bueno, en el mundo del cine es así, ¿no? Un poco tramposo, que la casa abandonada en la que sucede toda la acción, luego hay un primer plano exterior, que se ve el personaje de José Ramón entrando en esa casa, pues no corresponde, el plano exterior es de otra casa completamente distinta, ¿no? Porque esa casa, el interior estaba muy bien, pero luego el exterior no nos convencía nada, entonces pues teníamos varias casas localizadas mucho más interesantes y decidimos pues falsear, ¿no? Por así decirlo. Entonces pues habíamos quedado 2 semanas después y no pudo ser y bueno, al final se dio ese plan un mes después, teníamos una casa localizada cerca de Sachs, llegamos allí, estaba llena de andamios y bueno, al final conseguimos una que estaba casi a 500 metros del emplazamiento original de la casa en la que habíamos rodado todo el corto y al final ha quedado un plano muy chulo, ha quedado como yo quería y costó, pero dar ese último plano, ese último día de rodaje, dar ese último plano, costó lo suyo, pero al final se dio y ha quedado muy bien, parece como, no sé, el castillo del Conde Drácula o algo así, queda muy sugerente y muy amenazador, ¿no? En cuanto a anécdotas, pues, por ejemplo, cuando rodamos esa última escena que he comentado, tuvimos que irnos para Sachs y tal, pues se nos rompió el coche, íbamos en mi coche y se nos rompió el coche en mitad de camino, a la altura de Petrel tuvimos que parar y se nos rompió el embrague, tuvo que venir una grúa a recogernos, bueno, un desastre y tuvo que posponerlo lógicamente y pues queda en el capítulo de las anécdotas, ¿no?
Y también comentar, pues no sé, anécdotas, ya se han dicho muchas, ¿no? Pero en la casa abandonada en la que se grabó, pues ahí era difícil estar allí porque estaba pues todo lleno de porquería y de cochambre, y las condiciones, hacía mucho frío, viento y tal. Las condiciones no eran las más óptimas, además estuvimos muchas horas. Y yo recuerdo, por ejemplo, que me clavé un clavo, pero oxidado, y un clavo que sobresalía de un dintel, de una de las puertas, de una puerta, ¿no? Y no me di cuenta que estaba ahí, sobresalía y me lo clavé. Y la suerte es que, como llevaba tanta ropa encima, que llevaba el abrigo y el jersey y no sé qué, pues no me hice nada, no llegó a traspasar y no me hice sangre, no me hizo nada. Pero si hubiera sido verano, pues hubiéramos tenido que parar el rodaje y me hubieran tenido que llevar al hospital a ponerme la antidetánica, seguro, vamos. Y sí, pues una anécdota más, ¿no? Menos mal que quedó solo en el susto, que si no. Y bueno, también me gustaría comentar lo que yo llamo la triple faceta, ¿no? La de guionista, productor y director. ¿Con cuál me quedo? Bueno, pues lógicamente todas tienen su encanto y todas tienen su importancia, lógicamente, y todo me gusta, ¿no? La de guionista, pues es lo mío es escribir, ¿no? Escribir guiones o escribir lo que sea, relatos, novelas, poemas, canciones, en este caso guiones. Lo que pasa es que bueno, el guion está escrito hace ya mucho tiempo, entonces es un trabajo en que se han corregido cosas, pero mínimas, la verdad. El guion se escribió hace años y ahí sí se ha quedado, ¿no? Entonces es un trabajo que se hizo ya hace tiempo, que no he disfrutado recientemente. He disfrutado más en ese sentido de la labor de director, claro, porque he tenido que escribir el guion técnico y luego llevarlo a cabo, ¿no? Porque las funciones de realización o de dirección propiamente dichas pues son esas a nivel técnico, o trabajar con los actores en los ensayos y todo, eso es bastante gratificante a nivel de director. Diría que es la parte con la que me quedo más agradable, más bonita, ¿no? Y luego la parte de productor, pues yo siempre digo que productor un poco casual, accidental, ocasional, obligado. Como no había otra persona que lo hiciera, pues lo tuve que hacer yo, aunque he tenido gente que me ha apoyado en labores de producción, Fernando Montano como productor ejecutivo, pero al final tienes que hacerlo tú, poner tú el dinero y llevarlo tú a cabo, ¿no? Todo el trabajo en ese sentido, trabajo de producción, encargarte tú de las cosas, ¿no? Y me gustaría que alguien se encargara de todo y yo simplemente pues dedicarme a escribir y a dirigir y despreocuparme de todo lo demás. No es el caso, pero bueno, te permite, yo que soy una persona que me gusta tener el control de todo, pues en ese sentido me permite tener el control, pero también te quita mucho tiempo, te quema mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene y al final pues te queda esa triple función, ¿no? Guionista, productor, director y todo, pues todo simplemente todo tiene su encanto.